aquí, Mujeres por el Mundo. Buenas noches. Buenas Bienvenidas, noches. bienvenidas Buenas noches. todas. Gracias. Javiera, Buenas tardes. muchísimas buenas tardes, buenas noches, ¿sí? Porque algunas están en las 2 de la tarde Claro. en Colombia. Estamos aquí nuevamente en nuestra rueda de saberes y poderes de Mujeres por el Mundo. Como siempre, hemos hecho una invitación amplia a todas las mujeres que están en nuestra red. Ahora somos 284 mujeres hablando de nosotras, de salud mental, de empoderamiento emocional, y la verdad que es un privilegio estar esta noche también acompañada con Javiera Filippetti, una gran profesional, amiga y compañera de proyecto de vida. Hacemos un huerto juntas, con Un huerto comunitario. un huerto comunitario aquí en la ciudad. Y bueno, y mientras plantamos repollos, pepinos, vamos hablando de todo esto. Ay, qué bonito. De Qué tejer, bonito. de tejer redes y hacer cosas juntas. Bienvenida, Javiera. Javiera es educadora en sexualidad integral y está con un proyecto que se llama Proyecto S. Entonces, dejo este encuentro contigo. ¿De qué se trata sexualidades después de los 50? Y Exacto. mitos y creencias. Entonces, bienvenida, Javiera, y bienvenidas, chicas. Gracias por la participación. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Luz, y muchas gracias a todas por estar hoy aquí. Y para mí es un placer y es un tema que me apasiona, y espero poder, lo que decía, transmitirles toda esta pasión sobre la sexualidad a partir de los 50 y más, ¿no? Que nunca es tarde para aprender cosas. Yo quería empezar con un poquito de introducción, que sé que para muchas personas hablar de sexualidad es un tema bastante complejo, ¿no? Porque normalmente es un área del comportamiento humano que es bastante desconocida, ¿no? Y que generalmente la solemos asociar a una parte de genitalidad y de reproducción, ¿no? Y cómo influye también, ¿no? Todos esos aspectos, factores afectivos, morales, eróticos, ¿no? Que influyen evidentemente después en la calidad de vida y en la calidad de vida sexual. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Alrededor de la sexualidad se van tejiendo, pues, un montón de mitos, de leyendas, de esquemas rígidos, ¿no? Y conceptos, sobre todo, equívocos, ¿no? Sobre la sexualidad, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Que se dificulte ese conocimiento, ¿no? Y ese desarrollo de la sexualidad en las diferentes etapas. Sí que es importante que cuando hablemos de sexualidad, a partir de los 50 nos hagamos una pregunta, ¿qué significa envejecer? ¿Qué significa para vosotras envejecer? ¿Y desde cuándo envejecemos? A partir de los 65, que es la etapa en la que ahora en nuestra sociedad marca como el periodo de jubilación, digamos aquí, es la edad de España, ¿no? No sé en Colombia o en Argentina cómo será, pero bueno, aquí marca los 65, 67, ¿no? Pero ¿desde cuándo envejecemos? ¿Desde esa época? ¿Desde los 50? ¿Desde la menopausia? ¿No? ¿Alguna vez nos hemos planteado desde cuándo envejecemos? Es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que nunca, porque no me entra en la cabeza la vejentú ni el jubilazo. Claro, es una de estas cosas es que no nos entra en la cabeza porque todos esos mitos y esos tabús que luego más adelante vamos a hablar están dentro de nuestro esquema, que ni siquiera nos permitimos pensar en cuándo envejecemos, que en realidad envejecemos desde que nacemos. Desde ese momento ya estamos envejeciendo. Pasamos por diferentes etapas. Nosotros es un ciclo vital, ¿no? En el que primero es la infancia, la preadolescencia, la adultez, ¿no? Y después lo que se llama la vejez o el adulto mayor, ¿no? Entonces, en realidad, envejecer es una construcción social, porque no es lo mismo envejecer en Colombia, envejecer en Tanzania, que envejecer en Tailandia. Porque la construcción social, las sociedades le vamos a dar un valor a la vejez, ¿no? Totalmente diferente. Y el proceso de envejecimiento es un proceso gradual, dinámico, que esa es la diferencia entre la vejez y el proceso de envejecimiento. Por lo cual, la respuesta a esa pregunta sería que, pues, durante toda nuestra vida envejecemos, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Chas? Es cierto. Sí, yo pensaba Sí. lo mismo, que
iba a decir que sí, envejecemos desde que nacemos por nuestras etapas de desarrollo que vamos viviendo, ¿ya? Aunque se tiene la idea de que a los 50 se empieza pues como el proceso Claro. digamos, de otra etapa adulta, madura, ¿ya? Claro. Entonces, pues, pero realmente, ¿verdad? Envejecemos desde que nacemos. Claro. Sí, totalmente. Y lo que pasa es que es difícil aceptarlo como una realidad innata de nuestro ser, ¿no? De nosotros como ser humano. Nos cuesta. Por eso mismo, porque esas cargas mentales que tenemos a nivel de sociedad que hemos construido sobre el envejecer, es como que ni siquiera nos permitimos pensar en que no queremos envejecer, ¿no? De hecho, a nivel geográfico, el mundo ya está experimentando, ¿no? Un cambio, una transformación social. Hay un dato muy curioso, muy interesante, que para el 2050 vamos a pasar de ser personas mayores de 60 años de 600 millones a 2 millones de personas. Eso es prácticamente pasar de un 10 a 21% más de personas mayores en el mundo, ¿no? Por lo cual es importante también visibilizar todas las personas mayores que hay en el mundo, ¿no? Igual lo que os decía recién, la cultura también es muy importante. El valor que se le da al envejecimiento y a las personas mayores está muy arraigada a la influencia cultural. En diferentes países como en Japón, por ejemplo, pues, ser una persona mayor pues tiene un estatus social. Aquí, en cambio, en nuestra cultura occidental, ser una persona mayor es ser la decadencia, ya quedar como arraigada a que sos una persona que no podés hacer prácticamente pues ya nada, que no sirves, que eres, bueno, jubilas y a partir de aquí pues, o en el caso de las mujeres además, viene la menopausia, que también ahora hablaremos, pues sí, es como que ya ni padeces ni sientes y ya está, ¿no? Incluso a nivel familiar, a veces, no sé si a vosotras, bueno, tenéis seguramente casos alrededor en que, bueno, pues el abuelo ya no opina, el mal llamado abuelo, porque no todas las personas son abuelas también, ¿no? Englobamos a todas las personas mayores como abuelos, ¿no? Pero no todos son abuelos, ¿no? No todos somos abuelos, exacto, no son abuelos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que sacar como conclusión de esto es que el proceso de envejecimiento es un proceso dinámico, multifactorial, porque va a depender mucho, que no todo el mundo envejece de la misma manera. Depende también de dónde vivamos, de la cultura que tengamos, del entorno, de la alimentación, de la actividad física, de nuestra fisiología, de nuestra salud, bueno. Así que cada uno va a ir variando también, por lo cual no podemos decir que todas las personas mayores son de X manera, ¿no? Eso dependerá mucho de cada persona. Porque la vida al final, la vida es temporal, ¿no? Estamos aquí y ya después, bueno, pasamos a otra etapa, a otros. ¿Qué es importante también aquí? Las personas mayores, hablo de personas mayores o de adultas mayores, también tienen sus propias contradicciones, ¿no? Y cuando llegamos a la adultez, aquí empiezan a haber algunos miedos y temores, ¿no? Que a veces pasa con el tema de las pérdidas, ¿no? Llegamos a cierta edad y ya las personas mayores empiezan algunas a tener miedo a las pérdidas, ¿no? A la pérdida de la pareja, a la pérdida de los amigos, los hijos marchan de casa, ¿no? Y entonces aparece ese famoso nido vacío, ¿no? Algunas hay dificultades físicas, ¿no? Y esos temores también de la soledad, es el mal de las personas mayores, la soledad, y sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Pérdida. En el que, sí, Teresa, dime. Que las pérdidas, entre las pérdidas, perdés el oído, perdés la capacidad de moverte más, ¿entiendes? Esas son las pérdidas, que se te arruga la cara, que se empezó que se te caen algunas cosas. A caerse todo, sí. Entonces, pérdidas tenemos varias, el asunto es cómo enfrentarlas. Sí, está cual. Y si eso ya lo vemos frente a la sexualidad, pues mucho más, ¿no? Porque empiezan aquí a haber sentimientos contradictorios, ¿no? Por esas falsas creencias, ¿no? En el que ya incluso profesionales, ¿no? También empiezan a pensar cuando
una persona mayor va a una consulta del médico, dependiendo de la edad que tenga, ya le receta pues un tratamiento o dice, bueno, pues esto no hace falta porque ya para la edad que tiene, yo me he encontrado con esos casos, Ay, es ¿no? horrible, Entonces, horrible, claro, sí. exacto, y eso sucede y esto sigue ocurriendo, ¿no? Y entonces aquí es ¿qué está pasando? Aquí es lo que hablamos de edadismo, ¿no? Una discriminación por edad, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y cuando hablamos de concreto de sexualidad en las personas mayores, pues mucho más, ya no se visibiliza, por supuesto, no se habla, ¿no? Ni se tiene en cuenta. Incluso a veces cuando se recetan diferentes fármacos, no se tiene en cuenta que algún fármaco puede afectar directamente al deseo, ¿no? A la respuesta sexual, ¿no? No planteamos, ¿no? Nos dan una medicación, nos la tomamos, pero bueno, ya está. Pues, y ya está. Pero no nos planteamos que quizás esa medicación después puede afectar, ¿no? A ese estado anímico, a esa necesidad, ¿no? Porque la sexualidad en los mayores, pues, es un ser asexuado, entre comillas, ¿no? Entonces, es como un contexto así, no declarado, pero declarado al mismo tiempo. Estás envejeciendo, entonces ya no tienen derecho al placer, a la sexualidad, como que esas cosas no, porque hay una concepción de que eso también, en esos mitos y creencias que vas a entrar, que es sucio que una persona de edad esté pensando en hacer el amor, pero si tiene la piel arrugada, si tiene, no, pero ¿cómo va a ser, no? Yo creo que... Claro. Sí. Bueno, pues son esas creencias tan rígidas, ¿no? Y culturales y tal, y la influencia también de las religiones también en todo eso, ¿no? Cómo influye, ¿no? Porque, claro, una persona mayor, cuando era joven, ¿qué le decían? Pues tú tienes que tener tu sexualidad, disfrutarla dentro del matrimonio. Antes hablabas de la virginidad, tenías relaciones sexuales solo por un tema de reproducción, y después, una vez que ya te venía la menopausia, dejabas de ser una persona joven y reproductora, pues en un principio finalizaba la reproducción. Y en cambio ahora, pues lo que se exige es que esas personas mayores sean vigorosas, sean activas. ¿Por qué? Porque hay un modelo que predomina, que es el modelo joven. De hecho, hay 3 modelos de sociedad, que es un modelo de deterioro, en el que lo único que piensa es que todas las personas envejecen de la misma manera, crecimiento, estabilidad y involucionan. Después hay un modelo de diversidad que sí que se mira los diferentes factores. Y después el modelo joven, que es el actual, que aquí es lo que vemos en la publicidad, en los medios de comunicación, los cánones de belleza que tenemos en nuestra sociedad occidental. Entonces, claro, ¿qué les decimos a las personas mayores? Que sí, bueno, tienes 70 años, pero siéntete joven, piensa como un joven, actúa como un joven, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos invisibilizando ese proceso de envejecimiento, no aceptando que forma parte de nuestro ciclo vital, ¿no? Porque renunciamos al envejecimiento, a las arrugas, cuántas cremas, cuántas cirugías hay para seguir manteniéndonos jóvenes, a pesar de que tengamos 60, 70, 80 años. Lo importante es mantener un espíritu joven. Eso es lo importante. Sí. Exacto. Entonces, te quería agregar que el tema de la gente, o sea, las demás, te caracterizan como la persona que ya no tienes derecho, que te vistes como una joven. Exacto. Yo, por ejemplo, de mis hijas tengo que, le pregunto, ¿no? Si me queda bien esta ropa, no me queda. Porque de verdad yo tengo... No tengo parámetros, no me gusta ni un peinado, fíjate, un corte de pelo no me gusta, un clásico, todo durito, nada, atípica soy, ¿sabes? Y entonces, pero la gente si te ve vestida muy juvenil, incluso yo cuando veo una mujer con el vestido arriba de la rodilla de una mujer mayor, es como que la miro 2 veces. ¿A que sí? Entiende, yo, imagínate los jóvenes, mira, esa vieja que no quiere ser vieja, si te pone muy, muy extrema, digamos, como me suelen decir a mí con el peinado, que soy extrema.
no te permite en realidad vivir como tú quieras vivir, ¿no? Si tú te quieres poner una falda, si te quieres cortar el pelo, si te lo quieres poner de lila, si te quieres hacer un tatuaje, ahora los tatuajes están súper de moda. Ahora, ver una persona mayor que se hace un tatuaje, dice, oh, mira la abuela. Con pliegue va a tener que ser. Claro, o con un piercing, no sé, cosas, ¿no? O sea, no permitimos, ¿no? Y pues imagínate si ya quiere tener una pareja, ¿no? Si es viuda y de pronto pues tiene ganas de sentir y de encontrar un nuevo amor y de poder permitírselo. A veces la propia familia no te permite. Exacto, sí. Entonces, claro, imagínate, muchos amores de mayores se viven escondidas, lamentablemente. Sí. Por ese miedo, en lo que hablamos, ese miedo al rechazo de los seres más queridos, ¿no? De la familia, de los hijos, ¿no? Sí. ¿Qué dirán de los amigos, de los vecinos, ¿no? ¿No? Es lo que, pareja, los que tenemos pareja, tal vez la convivencia en pareja, Javiera, también con los años, como se va modificando. Esta sexualidad se va modificando. Entonces, bueno, a ver, qué es normal, qué no es normal, qué hace parte, y lo que tú decías al principio, ¿no? O sea, a ver, qué funcionalidad fisiológica y emocional también afecta nuestra sexualidad después de tantos años en una relación de pareja, que también en el envejecimiento, como todo eso se suma, ¿no? Son factores que van sumando. Sí, claro, que al final a las parejas hay que, aparte de nuestro propio ciclo vital que cada uno como individuo en la pareja va teniendo, porque quizás los gustos que tú tenías y comenzaste tu pareja a los 20, los deseos y las atracciones y demás no son lo mismo que a los 60, a los 50, porque tú ya no estás en el mismo proceso vital. Por lo cual, aquí lo importante siempre es la comunicación con la pareja, quien la tenga, ¿no? Y mantener, ¿no? La llama, pero lo primero es conocerse y aceptarse que estás en ese momento vital tuyo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a haber cambios. En las mamas, pues la turgencia pues, va cayendo, pues la musculatura decae, nuestra vagina se seca, se resiente, se atrofian en la menopausia, ¿no? ¿Qué pasa? Los ovarios dejan de funcionar, los estrógenos, ¿no? Pues bajan, por lo cual, pues todo esto conlleva diferentes consecuencias fisiológicas y anatómicas, ¿no? Que hay que saber que nos van a ocurrir y que nos pasen para luego después poder actuar, ¿no? Yo quería preguntar una cosita. Sí. La afectividad, ¿qué papel se maneja ahí con la afectividad, tanto en pareja, en este momento, pues, de los 60 para arriba, ¿no? Si hay una relación como afectiva, o si no la hay, o si está como estancada. Yo quisiera saber un poquito sobre eso. En cuanto a la afectividad, es lo más importante, porque aquí, claro, ¿qué pasa? Una de las consecuencias de los procesos de envejecimiento es la lentitud en la respuesta sexual, ¿no? Por ejemplo, en caso de los hombres, pues conseguir una erección es mucho más lenta. Cuando son jóvenes no hace falta quizás tener una estimulación de contacto, y ahora con personas mayores sí que necesitan no solo el estímulo visual, sino pues el táctil, ¿no? Y bueno, pues las mujeres, ¿qué pasa? A veces podemos estar lubricando menos, la vagina se lubrica más, tardamos más en llegar en el orgasmo, los orgasmos son más pequeñitos, las contracciones, ¿no? Entonces, todo eso hace que las relaciones sexuales quizás sean más afectivas, se busque más el cariño, porque ya no podemos tener relaciones coitales, quizás quien las quiera tener, ¿no? Entonces aquí el afecto, las caricias, el mimo, pasan a tener un gran peso. Los juegos. Los juegos, exacto. Exacto, los juegos eróticos. Creo que es importante que no solo en las personas mayores, sino que esa concepción también la tengamos cuando somos jóvenes, ¿no?
para que no solo sea un tema de penetración, de algo genital, sino también, lo que hablamos el otro día, de poder descubrir todas las sensaciones que nos dan nuestros cuerpos, ¿no? Ese mapa de placer que tenemos y de conocernos, ¿no? Entonces, lo que tú decías, la afectividad, las caricias, tener una buena cena con alguien, esa parte erótica, de sensibilidad, de compartir, de cogernos, de agarrarnos la mano, de salir, de quizás tomar una copa de vino. Todo eso, pues, coge un peso muy importante, dejando de lado, pues, quizás la vigorosidad, la parte coital, ¿no? Porque ya fisiológicamente no podemos tener esas respuestas, ¿no? Entonces es importante también que la pareja, en el caso que sea hombre, pues comprenda que se pueden tener relaciones sexuales con su aparato genital no erecto, ¿no? Sí. Es importante también, ¿no? Porque también eso causa una frustración, porque dentro de esos mitos y esas creencias, siempre pensamos que las personas, en el caso de que sean hombres, tiene que haber una relación sexual con su genital, pues, erecto, ¿no? Y no es así. Dime. Te digo, lo que yo aprendí, digamos, al tener una pareja ya siendo mayor, aprender a hacer el amor hasta con la mirada, sin necesidad de penetración. Sí. Para mí es sublime tener la edad que tengo, por ejemplo, y yo tengo fotos en que yo lo acojonaba a él con la mirada. De verdad. Lo comías con la mirada. Yo decía, ¿sabes lo comía con la mirada, Tere? Te voy a mandar una foto. Y lo provocaba, o sea, es subliminal. Claro. Decirle cosas y no haces nada. Simplemente decirle, y es precioso, te digo la verdad. Por eso digo yo que mi amor otoñal fue muy subliminal, muy... Y además que él tuvo 6 años cáncer, imagínate. Ese es otro tema. Y con quimio, todo. Te puedo asegurar que yo creo que fui feliz hasta lo último. Tanto que murió él tomado de la mano. Claro. Él se fue y yo estaba con él. Y pude estar, digamos, bueno... Por eso digo, y por eso digo que es de a dos también. Esto que estamos hablando es necesario, porque yo lo hablaba con él. Tuve que desmantelar un montón de concepciones, al ser una cultura diferente a la latinoamericana, digamos, a la de aquí. Pero gracias, digamos, sí, a la instrucción, fíjate tú, porque yo ya leía, ya venía, digamos... Así que por eso no es meter y sacar, es completamente, después de los 60, 70, yo creo que no es otra cosa, no es solo la virilidad. No, ¿sabes? Exacto, es que al final lo importante es eso, disfrutar, el cortejarse, la mirada. Al final, el órgano sexual más importante está aquí, está en el cerebro, ¿no? Entonces, esto lo maneja. Entonces, poder tener todos esos espacios, ¿no? De afectividad, y quien quiera... Un camisoncito negro, por ejemplo. Mira la Tere. Muy bien. Exacto. De verdad. Claro. Yo era de ese tipo de mujer. Genial. Pero lo importante es que te has podido permitir hacer eso, ¿no? Porque ¿qué pasa? Muchas veces no nos permitimos darnos ese espacio de placer, ¿no? Porque pensamos, no, ya somos personas mayores, ya, ¿para qué? En total, no podemos hacer nada. No es así. No es así, no es así. Y eso tenemos que reivindicarlo. Sacártelo de la cabeza, porque no es así. Exacto, de sacarlo de la persona, sacarnos de ese tabú, pero claro, es que eso es un mito que tenemos y un estereotipo que nos viene, que se pasa de generación en generación y que lo seguimos transmitiendo, ¿no? A través de lo que decíamos, de la publicidad, de las películas, que no le damos la visibilidad suficiente a las personas mayores, que las personas mayores siguen deseando, siguen queriendo, y que el afecto es importantísimo para la salud, es importantísimo para la calidad de vida, y que la salud sexual forma parte de eso.
y que tenemos que tenerlo en cuenta. Javiera, yo te quería hacer una pregunta porque hay, bueno, se estudia mucho sobre el efecto que tuvo el Viagra en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hoy en día, antes se suponía que el Viagra el sildenafil era una cuestión solamente de los viejos, ¿no? Que, bueno, no se para y hay que tomar Viagra. Pero hoy tenemos una sociedad donde los jóvenes están consumiendo Viagra. O sea, tanto en el uno como en el otro, yo creo que es una cuestión también de expectativa, ¿no? De lo que decía Teresa, de la penetración, de yo necesito el poder, ¿no? Lo que hablábamos en nuestra entrevista, yo necesito saber que mi poder pasa, ese poder masculino, o de ese sentido de si tengo erección soy hombre, ¿no? Si no tengo erección no lo soy. Entonces, ¿cómo todo esto también determina el relacionamiento sexual de una pareja, ¿no? O de una persona que está dispuesta a tener una sexualidad a partir de los 65 años o que la vive todavía? Claro, es que aquí al final lo importante es lo que estamos haciendo ahora, es hacer educación sexual de una forma integral, ¿no? Desmitificando los tabús y también aceptando el ciclo vital en el que estamos, los cambios que van a ocurrir, lo mismo que le ocurre a un preadolescente, ¿no? Que tiene sus cambios hormonales y demás, pues nos pasa a las personas mayores, conocernos, saber disfrutar del placer y saber disfrutar del placer desde la no genitalidad. Exacto. Lo que decíamos, hablar de todo el mapa de nuestro cuerpo, como un mapa de sensaciones, ¿no? Por lo cual es importante en algún momento, yo siempre recomiendo tener un momento de tranquilidad a solas en casa, ponernos una música tranquila, sin que la música sea cantada, ¿no? Tranquila para no tener que ir siguiendo la letra, y pues ir con un aceite o con algo, ir acariciándonos la mano, el brazo, y ver qué sensaciones tenemos, el pie, detrás del cuello, todo nuestro cuerpo, el pelo y tal, y ver qué sensaciones nos da, ¿no? Es importante conocer nuestro placer, conocer nuestras sensaciones, para luego después, si estamos en pareja, si queremos tener pareja o no, pues poder transmitir y decir, bueno, pues a mí me gusta aquí, me gusta allá, o esto no me gusta, ¿no? El poder hablar y la comunicación también es muy importante. Y en cuanto al Viagra y la vigorosidad, eso está pasando porque al final lo que está predominando, lo que decíamos antes, es el modelo joven. Y que siempre tienes que estar activo, siempre tienes que estar vigoroso y perfecto, con un cuerpo 10. Entonces, claro, no nos permitimos tener arrugas. Y la aceptación de este nuevo cambio, ¿no? Que tenemos después de la menopausa, pues el cuerpo puede cambiar, ¿no? Entonces, bueno, aceptarnos con la arruga, ¿no? Y a través de este ejercicio sensorial, ¿no? Conocernos, mirarnos al espejo. Muchas veces es muy difícil mirarse al espejo desnuda, ¿no? Sí. Porque aquí te ves, estás desnuda, tú sola frente al espejo, ese eres tú, ¿no? Y qué bello que es tu cuerpo y aceptarte más allá de lo que te marca la sociedad, ¿no? Porque a veces cuando nos preguntan, bueno, pero ¿tu cuerpo cómo es? Ay, mi cuerpo es feo, tengo los pechos pequeños o tengo las caderas muy grandes, pero ¿con qué nos estamos comparando? ¿Con respecto a quién nuestros pechos son más pequeños o más grandes? ¿No? Al final, ¿quién está detrás de esa imagen, de esa, ¿no? Marcas que quieren vender productos o personas que quieren hacernos pues, diferentes tratamientos, ¿no? Entonces, claro, no vamos a cumplir ese canon perfecto de belleza, porque al final... como se dice ahora, son fake, son cosas falsas, ¿no? El cuerpo real es otro, ¿no? Sí. Y ahora, ¿cómo? Liliana, sí, dale. Liliana. Bueno, no, yo estoy pensando mucho en que nosotros como mujeres, pues como que sí asimilamos todo lo que tú estás diciendo un poco mejor, ¿no? Por ser mujeres, pero el hombre y sobre todo la pareja, y más en nuestro medio, ¿ya? El hombre sigue siendo muy machista o sigue siendo que si no hay penetración no hay claro. Una buena relación y ese pensar del hombre también es muy pobre, ¿ya? De pronto uno lo entiende un poquito más,
pero la del hombre no. ¿Cómo haría uno como mujer para ir como haciéndolo a él más integral y que sepa que no solo es penetración, sino que también puede ser afectividad, puede ser caricia, puede ser otro tipo de relación que no necesariamente tiene que ser la penetración, por lo que tú has dicho anteriormente? Sí. Al final ¿Cómo acercar al hombre, por ejemplo, en mi caso, a mi hombre, en ese sentido? Pues ese acompañamiento, tener, explicarle, pues justamente primero que yo creo que tenemos que hacer un trabajo previo con nosotras mismas, lo que decía, conocernos. Si una vez que tú ya conoces cuáles son tus sensibilidades, cuáles son tus deseos, poder transmitírselos, ¿no? Y hacerle ver, de alguna manera, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que te viene bien en este momento de tu vida, ¿no? Que quizás, bueno, pues con la penetración no te es suficiente. Bueno, pues yo quiero más caricias, ¿no? Y en el caso que él no pueda, pues hacerle experimentar otras sensaciones, hacer ese juego con él, ¿no? Acariciarlo, pues, no sé, probar quizás algún juguete erótico, atreverte a poder pues poner en la cama o donde sea, pues un medio que también te ayude, ¿no? Empoderarlo de alguna manera, ¿no? Si él por sí mismo quizás no lo puede hacer. Educación sexual al final con él. Sí, porque lo que dice Liliana es muy cierto, ¿no? O sea, cuando el hombre le cuesta muchísimo más si no tiene una erección, tal vez es mucho más complicado. Lo veo, por ejemplo, mucho en la parte clínica de las quejas, ¿no? Y tal vez también la expresividad, vamos a hablar de nosotras las mujeres. ¿Qué nos pasa? Por ejemplo, yo siento que la menopausia es un divisor de aguas en nuestra vida. De todas las mujeres, de muchísimas mujeres que yo he atendido a lo largo de mi vida, la mayoría han venido, no me incluyo porque no tuve una mala relación con la menopausia, pero digamos, han venido, aunque sí he tenido síntomas muy fuertes de la menopausia, pero vienen también con esas creencias de que la menopausia es el término del yo ser mujer, se acabó. Claro. O sea, ya no voy a ovular, ya no. Entonces también esto es una construcción porque si vivimos en pareja y yo como mujer me siento menos mujer porque yo ya estoy en la menopausia y no me siento atractiva, no me siento todavía sexualmente activa porque no lo siento, porque parece como que la menopausia me hubiera dado un corte. Entonces yo creo que todas estas cosas son importantes de que la pareja que está viviendo se entienda, ¿no? Tanto como el hombre entienda tu proceso, como que tú también entiendas el proceso de tu pareja, ¿no? Porque no es solamente, si es una sociedad que te enseñó a que tenía que ser macho y tenerlo siempre erecto y solo así eras hombre, entonces de construir esas cosas no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, como tú dices tú, que es así, educación en sexualidad, habla. Claro, más en estas edades donde ya hay unas creencias, claro, pasaron casi 70 años creyendo pues lo mismo, ¿no? Entonces, claro, hacer cambiar a alguien pues de una manera muy rápida, pues puede ser que sea bastante difícil o quizás no lo podamos conseguir, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el acompañamiento, el autoconocimiento y poder ayudar a la pareja, ¿no? A transitar también, porque quizás no está en el mismo ciclo, en el punto vital que nosotras. Quizás nosotros estamos haciendo esta reflexión, pero nuestra pareja no. Entonces, también puede ser que no estemos en el mismo punto, ¿no? Para poder hablar de lo mismo. Dime, Teresa. Yo pienso que es una cosa de Dios. Así como tú dices que tenemos que descubrirnos nosotras nuestros puntos, digamos, sexuales, también tenemos que ayudarle a él a hacer reconocer cuáles son sus puntos eróticos, digamos, ¿no? Bueno, yo digo ayudarlo entonces, porque quizás... ¿Y qué es lo que...? Claro, no, pero que no es solo si queremos que nuestra pareja... Que no es solo nosotros, sino a ayudarle también, que es otra parte, que si a alguien le toca la oreja o la nuca, que yo, le excita y quizás le hace sentir placer,
un beso apasionado, o jugar con un caramelo, con un helado. De verdad. Sí. Es lo que tú decías con las miradas, ¿no? Probar cosas diferentes al final, ¿no? También la historia sexual que hayamos tenido, eso también influye mucho también, ¿no? Exacto. Si siempre nuestras relaciones sexuales fueron de la misma manera, pues bueno, claro, ahora quizás eso ya no nos excita tanto, no nos genera deseo, ¿no? Y al final lo que decíamos, es importante utilizar el ingenio, ¿no? Y la imaginación. La creatividad. ¿No? La creatividad, con nuevas maneras de ser, sí. Hacerlas de forma diferente, Sí, ¿no? Y es lo que tú decías, pues un beso, claro. si antes yo nunca he dado un beso, pues quizás atreverme a dar un beso y a ver qué sensación causa en el otro, ¿no? Experimentar, sí. ¿no? Claro. Sorprendernos también, ¿no? Porque es que si hay algo que mata la sexualidad, yo creo que es la rutina. Sí, claro. Por supuesto. Eso, la rutina lo mata. Alguien decía que, bueno, por ahí yo escuchaba la frase, ¿cuál es el órgano más erótico de la mujer? A ver, chicas. El oído. O sea, porque es verdad, o sea, el que también tu pareja te diga, oye, qué linda estás, qué bien, pero y también, como lo dice Tere, yo también me lo puedo decir, cómo me gusta tu cuerpo, cómo me gusta cómo estás, ¿no? Es la capacidad del disfrute. Y Javiera, me parece muy interesante lo que has colocado sobre las experiencias previas en sexualidad. Porque, exacto. Por ejemplo, mujeres que tuvieron relaciones, sus primeras relaciones en actos de violencia o violación, ¿ya? Claro. Por supuesto que se desarrolla una cantidad de miedos, ¿ya? Y hay eventos traumáticos. Claro. Entonces, y conocer esa historia de nuestro cuerpo, ¿no, Javiera? Por ejemplo, en el caso del vaginismo, en el caso de una disfunción eréctil, ¿qué hay detrás de esa historia, no? Claro. Bueno, muchas veces hay componentes psicológicos y sociales, muchas veces en el vaginismo, por ejemplo, ¿no? Esa contracción, ¿no? La dispareunia, ¿no? Pues esa contracción involuntaria de los músculos de la vagina que se cierra, ¿no? Bueno, pues al final hay que trabajar toda esa parte psicológica. Es fundamental, ¿no? Más allá de la medicación, que bueno, que cada caso pues hay que verlo en concreto. Yo en estos casos recomiendo pues ir a un médico especializado, ¿no? Pero muchas veces estos casos se solucionan con terapia, ¿no? Con terapia, sí. El miedo ¿no? a la penetración, bueno, la historia sexual de cada persona va a influir muchísimo en cómo después nosotros vivamos las sexualidades cuando tengamos edades avanzadas, ¿no? Eso está clarísimo. Bueno, Javiera, ya como para cerrar, yo quería, a propósito, porque tú eres madre y madre de un hermosísimo, pensando en nuestras generaciones, ¿no? Pensando en el futuro. Tú ves hoy en día que hay mucha pedofilia, hay muchos casos de violencia. ¿Cómo podemos proteger a nuestros niños de una educación en sexualidad integral? ¿Cómo podemos contribuir para que nuestros niños y niñas se protejan o sepan decir no, puedan trabajar también desde pequeños el respeto y se hagan respetar? Porque yo creo que eso es importantísimo. Sí. Muy importante. Aquí es fundamental, y lo que estamos fallando como sociedad, como padres, es no hacer educación sexual y hablar de sexualidad en casa. Delegar la información de la sexualidad a los maestros, a agentes externos, eso hace que también después haya una mala información. Y como dato, aquí en España, no lo sé, en Colombia o en otros países, pero a partir de los 8 años, actualmente los niños están viendo pornografía. Y esta es la educación sexual que se está viendo, ¿no? Esa es la educación sexual que están recibiendo los niños actualmente, muchos de ellos, ¿no? A través de las tablets, de los móviles que no tienen control parental, ¿no? Entonces, llega mucha información. Entonces, es importantísimo que nosotros, me incluyo como padres, podamos hablar de sexualidad desde edades muy tempranas. De hecho, pues, si me esperas un minuto, os doy un libro que justamente que habla de esto para evitar el abuso sexual. Yo creo que es muy importante lo que estamos hablando, es un temazo. Este libro se llama Tu cuerpo es tuyo,
está hecho por la asociación ASPASI, que es la asociación que trabaja contra el abuso infantil. Es un libro muy interesante, ¿no? Que está hecho pues con gráficos en el que explica cómo el cuerpo de cada persona a través de ASPASI, de este osito, ¿no? Cómo es el cuerpo de los niños y cómo aprender a decir que no también, ¿no? Porque muchas veces el abuso, por no decir casi siempre, viene desde los entornos familiares. Sí. Entonces, es importante, aquí en estos casos, como en otros, la educación sexual desde edades tempranas y que venga desde la familia, sobre todo. Lo que pasa es que aquí siempre cuesta hablar de la sexualidad, porque sigue siendo un tabú. Pues mira, hoy estábamos esperando como a 10 mujeres y somos 3. Entonces hay un poco de, yo sé que el tiempo y todo, pero es un poco también, todavía tenemos temor a enfrentar estos temas, ¿no? Dime. Exacto. Igual, no, pero es importante. Sí, no se ha hablado, bueno, como tú decías que el tema de la sexualidad tenía muchos perfiles, muchos, el tema de la sexualidad en este momento, de los gays, de todas las diferencias sexuales que hay en este momento, cómo uno ir aceptando, digámoslo así, y comprendiendo toda esa diversidad sexual que hay en este momento, que no es fácil, ¿ya? Pero pues que hay que aceptarlo porque así está en este momento de la vida la diversidad sexual y cómo ir educando a los niños. Bueno, yo en este momento no tengo niños, pero sí pues con los padres, cómo educar en este tema, en esos temas. Claro. Sí, sí. No, y aparte que la diversidad sexual también se da en las personas mayores, porque hay muchas personas mayores que por X motivos, en edades avanzadas, lo que se llama la salida del armario, ¿no? Bueno, manifiestan realmente su identidad sexual, pues, bueno, personas que han tenido pareja, que han tenido hijos y que, bueno, pues de pronto pues se enfrentan a eso, ¿no? Y lo que conlleva, al final, hablar de diversidad sexual, no solo con edades tempranas o adolescentes, sino también en la edad adulta, ¿no? En el que, pues, bueno, podemos liberarnos y poder hablar y decir, bueno, pues no, esto es lo que quiero, esto es lo que siento y dejo atrás los tabús y los mitos y mis miedos y enfrento pues a las sociedades, a mi familia y aquí muestro lo que soy, ¿no? Que eso es lo importante. Pero sí, es un tema en el que podemos hablar y profundizar mucho más, ¿no? Lo que es el tema de diversidad, las orientaciones sexuales, de género, ¿no? Todo eso, sí. Bueno, Javier, yo quería decirle al grupo, a las que estamos aquí, también a las chicas que nos van a escuchar después en esta grabación, que va a ser muy interesante, que queríamos que fuera así, amena, rápida, de participativa, ¿no? Entonces yo quería dejar registrado que Javiera hace asesoría y acompañamiento, ¿no? En estos procesos. Entonces, si alguna persona del grupo está interesada en consultar sobre el tema en sexualidades, pues ya saben que tienen a Javiera para estar y pues ha sido un privilegio tenerte, como lo dije al inicio, en nuestra red de mujeres, ¿ya? Porque tenemos que hablar de sexualidades, tenemos que hablar de nuestro cuerpo, de nosotras. Y yo admiro mucho, ella lo sabe, a Teresa, que con su edad tiene ese coraje, ya, y nos cuenta, bueno, ponte una batita negra, y a Liliana que está hablando sin tapujos, de decir, bueno, claro, exacto, ¿cómo hago con mi pareja, no? ¿Cómo hago con mi pareja sin vergüenza? Ay, ¿qué van a pensar? Ay, ¿qué van a decir? Que hoy en día podamos hacer una pregunta libremente, que podamos expresar lo que pensamos sin esos tabús, sin esas, como ese sentirse amarrado al que dirán, ¿no? A las creencias. A la creencia. ¿no? Que no saben muy bien de dónde, pero que surgen, ¿no? Y que se van propagando, ¿no? En generación tras generación y ahí estamos, ¿no? La seguimos viviendo porque esto no son cosas de ahora, ¿no? El mito de la vida alegre o el viejo verde, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Que las seguimos escuchando a día de hoy, pero esto, cuando yo era pequeño, también las escuchaba, por lo cual las seguimos transmitiendo. Entonces, ¿qué está pasando? Sí. ¿no? Sí. Yo quería agregar que la mujer
con la menopausia empieza la edad de la diversión, Luz. Claro. Ah, sí, eso yo iba a decir que la mayoría, hay una gran mayoría que padece muchísimo, pero hay otra gran mayoría que nos liberamos, ya no voy a quedar embarazada, ya puedo disfrutarlo. Entonces, bueno, como todo en la vida, Tere, depende con el lente que se mire y también depende, como decía Javiera, de todas esas experiencias, esas vivencias que vas transmitiendo. Javiera, pues muchísimas gracias. Ha sido un encuentro muy, muy claro, muy divertido, por lo menos entretenido, fácil de entender. Yo creo que hablamos los temas que nos propusimos, ¿no? ¿Qué pasa después de los 50? Y qué mitos y creencias y qué miedos tenemos. Pues agradecerte a ti y a las chicas. Yo no sé si las chicas tienen algo que decir del encuentro hoy, así rápidamente para cerrar, antes de irnos. No. Gracias. Muchas gracias por este conversatorio, muy interesante, ojalá se repitiera, pero ojalá no fuera los jueves. Es que bueno, voy a tomar en cuenta eso para, mira, es que ya he probado que es el lunes, que es el miércoles, pero bueno, vamos a probar. Sí, probar otro día. Lo que pasa es que yo participo y después le contaré a Marina de un conversatorio también muy interesante que se llama Magia del Amor y estoy aprendiendo también muchas cosas. Ah, qué bonito, qué bonito. Entonces son los jueves, hoy no se pudo porque, bueno, es donde mi hermana, donde Margarita, donde tú conoces. Y entonces pues son los jueves, hoy no se hizo porque mi hermana está en otro evento, entonces hoy no se pudo ir, pero son los jueves lo que nos encontramos a hablar de bastantes cosas interesantes. Muy bien, muy bien. Y bueno, aprovecho también que ahí en la red estamos haciendo un grupo de lectura, ¿ya? Vamos a hacer grupos de lectura de libros también y hay una oferta ahí para leer libros juntas sobre relaciones, sobre pareja, sobre empoderamiento emocional. Así que vamos despacito, pero con buena letra. Muy bien. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Un abrazo a todas. Y gracias, Javiera. De nada, un beso placer muy grande. Nos vemos en la próxima. Y a ti, Luz, un beso. Un beso. Se cuidan. Gracias. Chao. Gracias, Luzma.